Último minuto. Y nos vamos de inmediato a la región de Coquimbo, Danilo Villegas, porque tiene noticias allá referente a la detención del sospechoso por homicidio de la muerte de Ana María Pizarro. Danilo, ¿cómo estás? Buen día. Último minuto. Luis Ugalde Araya, gusto saludarte, muy buen día. Así es, durante la madrugada de este domingo se comienza a informar a las familiares de Ana María Pizarro y ya también a los medios de comunicación que se ha confirmado la detención de José Medina Ladera, 49 años. ¿Quién era el sospechoso? Esta persona que tanto habíamos hablado en relación al crimen de Ana María Pizarro. Se lleva a cabo su detención este sábado 3 de mayo, justamente un mes luego de la desaparición de esta mujer de 56 años. Un mes después se consigue su detención cerca de las 23 horas con 40 minutos. Según ha informado la Policía de Investigaciones, esta detención se lleva a cabo en Venezuela, en la ciudad de Carabobo, en donde finalmente, en una coordinación con la Brigada de Homicidios, Ministerio Público, Interpol y la Policía de Venezuela, logran dar con el paradero de este sujeto que, recordemos, el ministro Cordero había ya anunciado que había una alerta internacional ante riesgo de fuga. Finalmente damos cuenta de esto, que efectivamente había salido del país y es en Venezuela en donde logra ser capturado, y vamos a ver cuál va a ser el paso a seguir en relación a esta detención. Para hoy día, Lucho, a las 11:30 de la mañana hay un punto de prensa en donde la PDI va a entregar más antecedentes acerca de esta detención, pero estamos en condiciones de confirmar que ha sido capturado el único sospechoso, quien era buscado como autor del homicidio y posterior descuartizamiento de Ana María Pizarro el 3 de abril aquí en la ciudad de La Serena. Danilo, a ver, por ordenarnos un poco, porque claro, la noticia es bien fuerte, lógicamente que genera mucha pregunta. La primera, ¿cómo se llega a él? Porque ayer conversamos que estaba lo de las cámaras de seguridad, que él estaba identificado. Pero ¿cómo se llega a él en Venezuela? ¿Por qué te lo pregunto? Tomando en cuenta que las relaciones chileno-venezolanas entre las policías no están muy buenas. No hay mucha información. ¿Cómo se llega a él básicamente? Está muy buena. Claro, recordemos que existía una identificación de este sujeto, el rostro ya era conocido y finalmente esta alerta internacional había sido levantada. El contexto en cómo se lleva a cabo la detención es una de las grandes preguntas que existen y que se van a aclarar a partir de las 11:30 de la mañana. Lo que sí a ciencia cierta conocemos es que existen una serie de pruebas que incriminan finalmente a este sujeto, este hombre de 49 años. Para ir solamente enumerando algunas, existen imágenes de cámaras de seguridad que muestran a este hombre saliendo desde el condominio en el que vivía. En este condominio se muestra saliendo el día 3 de abril, día de la desaparición de Ana María Pizarro, con bolsas en una bicicleta, lo que serían las bolsas que posteriormente fueron encontradas 17 días después en el sector de Cuatro Esquinas. Es decir, el crimen se habría cometido, según la información preliminar que se maneja, al interior justamente de la vivienda en donde residía justamente este hombre que ha sido capturado en Venezuela. Ahora, hay otros antecedentes que hemos conocido con el correr de las horas y que también dan cuenta de esta historia policial que se había transformado en un enigma y que se extendió por un mes. Recordemos que esto fue el 3 de abril, es el 3 de mayo cuando capturan a este sujeto. Lucho, te comento, durante el día de ayer fuimos a el sector donde estaba este condominio, en donde vivía este hombre, José Medina. Es ahí en donde se logra capturar estas imágenes de cámara de seguridad y tuvimos acceso a conversar con quién es la propietaria finalmente de este condominio y quién arrendaba a este sujeto que hoy está detenido. ¿Qué antecedentes nos entrega? Ella, con mucho temor también, impactada ante esta situación, nos comenta, por ejemplo, que este sujeto habría arrendado ahí hace cerca de 4 años y medio. Que ya era muy extraño cuando ve que es él el principal sospechoso de la muerte de Ana María. En segundo lugar, que él se fue más o menos el 15 de abril desde el interior de este condominio. Si comenzamos a sacar las cuentas, esto ocurre el 3 de abril, es decir, durante 12 días, este sujeto habría estado al interior del mismo lugar en donde habría cometido el crimen y en donde él vivía y residía hace 4 años y medio. Que era una persona tranquila que incluso ayudaba a hacer arreglos de gafitería, a
arreglos eléctricos y que por eso llamaba la atención que luego su nombre figurara en las páginas policiales. Y por último también nos mencionaba de la presencia de una sobrina que también arrendaba una habitación en el departamento, en donde en paralelo arrendaba este sujeto, y es ella quien 2 días después que se va su tío, o quien llama a su tío, ella también se va del lugar. Todo esto ocurre antes del hallazgo del cuerpo de Ana María Pizarro. Por ende nos da a entender que hubo bastantes días para que pueda salir del país. La alerta internacional se levantó una semana después, más o menos, que aparece el cuerpo de Ana María, es decir, tuvo el tiempo necesario para abandonar Chile y afortunadamente ha sido ubicado en las últimas horas Luis Ugalde. Danilo, sobre lo que tú me estás diciendo, si hacemos una pequeña cronología, 3 de abril desaparece Ana María. El día 20 aproximadamente se confirma que es ella, porque el 19 es cuando se encuentra su cuerpo en la Ruta 5 con... Que fue un sábado. Con 4 esquinas, día 19 de abril. Y tú me dices que según lo que reporteaste hoy día, la dueña de la casa donde vivía José Alejandro Medina Ladera te dice que él estuvo hasta el 15 de abril acá en... O sea, hasta el 15 de abril él estuvo en La Serena aproximadamente, ¿no? Último minuto. En el condominio, claro, donde él vivía y donde, según la investigación, Ana María Pizarro habría llegado hasta ese lugar. Esta es información preliminar que uno ha ido reporteando, que esperamos que ahora con la detención de este sujeto se pueda ir aclarando también por parte de la Policía de Investigaciones, pero nos da un margen de varios días en relación a justamente desde que desaparece Ana María hasta que él habría estado en el mismo lugar en donde habría cometido el crimen, es decir, muchos días para planificar un escape, una huida, y en donde finalmente eso fue lo que se concretó. Último minuto. Danilo, ayer cuando conversábamos sobre cuáles eran las motivaciones que tenía el crimen, nos dimos cuenta que la motivación fue cambiando un poco. En primera instancia, lo que todos creíamos es que si esta desaparición tenía, cuando hablamos en primera instancia de desaparición y no de homicidio, tenía algo que ver quizás con el pago de esta indemnización que le iban a efectuar a Ana María. Ella iba a ir al centro a cobrar su finiquito. Todos pensamos que podía ir por ahí, pero resulta que la investigación de María José Zambra algo tiene que ver en esto, ¿no? Claro, Lucho. De hecho, hemos estado con la cámara de Alejandro Olivares acá recorriendo, viendo aquí las diversas opciones para ir pudiendo también armar este puzzle policial. Y claro, como tú bien decías, en un comienzo se habló de este cobro del finiquito, que uno decía inmediatamente, por la experiencia, ok, acá pudo haber existido un móvil para robar el dinero. Posteriormente se supo que esta supuesta viaje para cobrar este finiquito no era tal, que no se iba a reunir con el jefe que tenía anteriormente Ana María Pizarro, y que esto también lo confirman con esta propia persona, parte de la familia. Entonces luego comienzan las dudas, ¿cuál es el móvil? Cuando aparecen los restos aparece el celular y aparecen las pertenencias de Ana María Pizarro, su documentación. Entonces también empezamos a descartar el móvil de este robo porque tampoco se llevaron el teléfono. Y luego se une esta historia de María José Zambra, que estaba prácticamente durmiendo acá en La Serena hace 5 años y medio, este caso, en donde aparece esta joven que muere en las mismas condiciones y contexto en que muere Ana María Pizarro, y que finalmente nunca tuvo un responsable. Entendemos que una vez que aparece el nombre de este sujeto, de José Medina, en la carpeta investigativa en relación a su posible vínculo con el crimen de Ana María Pizarro, es que salta la alerta y que este nombre lo tenemos también vinculado en esta otra carpeta investigativa, de esta investigación que tenemos hace aproximadamente 5 años, en donde buscamos esclarecer qué pasó con María José Zambra. Y es ahí en donde hace match y aparece el mismo nombre vinculado en los dos casos. Ahora, podría ser una opción, Lucho Ugalde, que Ana María Pizarro puede haber tenido indicios, alguna información respecto a esto, que él le haya comentado, que ella haya sospechado algo, y que finalmente esa pudo haber sido una motivación para acabar con la vida de esta mujer, porque esa es la gran duda hoy día. ¿Por qué asesinaron a Ana María Pizarro? Es la pregunta que se hace en su familia y que de seguro también se lo hacen todas las autoridades investigativas. Danilo, 2 cosas. La primera, usted y yo trabajamos en matinal mucho tiempo. Y en los matinales pasa que cuando hay informaciones de momento, hay que ir nomás, pues.
El punto de prensa de la PDI creo que es ahora luego. Te pido si nos vamos en vivo al punto de prensa para que te muevas y nos vayamos conectados todo el rato hasta la PDI, ¿te parece? Perfecto, no hay problema, amigo. Desengánchese, entonces. Lo van a tapar mientras. Tenemos que desarmar el set, ¿ah? Sí. Tenemos que desarmar el set, mira. Desarme y vámonos al tiro porque el punto de prensa es a las 11, creo, 11 y media, o puede ser antes, parece, o 10 y media creo que era, en la PDI de La Serena. Entonces por eso le pido que usted siga conectado porque, referente a lo que estábamos hablando recién, Danilo, yo tengo un dato que Ana María creo que declaró ante la PDI cuando ella le entrega este teléfono a José Alejandro. José Alejandro pone el chip y tengo entendido que ahí se genera la alerta hacia la PDI. No sé cuándo Ana María declara en PDI, pero creo que ella declara ante la policía producto de que a la PDI se le genera esta alerta de este chip que llevaba cerca de, no sé, 5 o 6 años sin funcionar, y cuando funciona se emite esta alerta y por ello a Ana María se le toma declaración. Y tengo entendido que José Alejandro se entera de esto y que eventualmente la motivación del crimen, cuando tú nos hablas del móvil, es lo que motivó a que alguien matara a Ana María y que ese alguien eventualmente, según la fiscalía, sea José Alejandro Medina Ladera, es precisamente que ella habría declarado que ella le entrega este teléfono a su pareja y que de ese teléfono se generó esta alerta por el caso de María José Zambra. No sé si tú tienes esa misma información también. Claro, Lucho, estamos ya aquí arriba de la banda de Don Marco, que nos ha recibido aquí en La Serena y que nos está Dale un gran saludo a Don Marco, todos los lugares, de mi parte. Hasta... Sí, por supuesto, ahí le manda saludos Luchito Ugalde, Don Marco. Estamos ya camino al cuartel de la Policía de Investigaciones, en donde vamos a tener la información oficial y justamente sobre lo que tú hacías referencia, cómo se comienzan a vincular estos dos casos. Es que tienen relación con este celular de María José Zambra, que nunca aparece al momento del hallazgo del cuerpo, que ocurre el 19 de octubre del año 2019, tras 51 días en que ella estuvo desaparecida. Nunca se pudo encontrar ese teléfono, no obstante salta esta alerta porque el chip fue conectado a un dispositivo. Y ese dispositivo es donde la historia se vuelve escalofriante, uno empieza a hacerse miles de preguntas. Ese dispositivo habría pertenecido a Ana María Pizarro. Es ahí cuando a esta mujer de 56 años, al momento de su fallecimiento, se le habría interrogado en ese entonces. Entiendo que esto fue semanas después del hallazgo del cuerpo de María José Zambra. Estamos hablando del año 2019. Y es ahí en donde finalmente ella dice, sí, es mi teléfono, pero mi teléfono no lo tengo yo. Mi teléfono lo tiene mi pareja, quien era en ese entonces justamente José Medina. Y es ahí en donde aparece este nombre y aparecen las preguntas de la familia de María José Zambra. Es decir, había una persona identificada, había una persona a la que supuestamente aparece el chip de María José en su teléfono. ¿Por qué él no fue detenido? Se le hicieron los interrogatorios. ¿Por qué nosotros no sabíamos eso? Si han pasado 5 años y medio. Son esas las dudas que aparecen del otro lado de esta historia con las preguntas de esta familia y que finalmente ha cobrado o ha recobrado finalmente vigencia este caso cuando ya pensaban que durante 5 años y medio absolutamente nadie iba a dar alguna respuesta por este caso. Ahora, es materia de investigación, Lucho, si este sujeto estaba o no detrás de la autoría de este crimen, pero sin lugar a duda que la pista es muy fuerte para poder hablar de una presunta vinculación entre ambos casos, y es eso, finalmente, lo ¿Danilo? que hoy día también se lo vamos a preguntar a la Policía de Investigaciones porque está muy vigente estas dos situaciones, Luchito. Para contextualizar un poco, tú vas en camino a la PDI, vas en la van de Don Marco, camino a la PDI porque próximamente ya van a hablar y van a entregar todos los detalles. Lo que te quería preguntar, tú me estás diciendo que efectivamente Ana María declaró ante la PDI, pero esta declaración habría sido el año 2019, ¿no ahora hace poco?
Claro, habría sido, Ya. no tenemos la certeza si 2019, 2020, pero habría sido, este chip habría lanzado esta alerta que estaba conectada en nuestro celular semanas después del hallazgo de María José Zambra. Por ende no se trata de algo reciente y es por eso que en ese momento ya habría sido interrogada. Ahora, siempre dijo la Policía de Investigaciones, cuando habló de la identificación del sospechoso, que hoy día ya está detenido, que era una persona con la que habría existido un vínculo amoroso anterior. No que era un vínculo amoroso en este momento, que era la pareja actual de Ana María. Y ahí mismo, bajo este argumento, calzan las historias. Porque se supone que Ana María dijo en ese momento que era la pareja que tenía en ese tiempo, quien tenía su teléfono. Por ende, se confirma esta hipótesis de la PDI que había un vínculo amoroso anterior entre el hoy día detenido José Medina y Ana María Pizarro. Las piezas están calzando, solo falta también tener la confirmación por parte de la policía y los distintos antecedentes que se puedan recoger en esta investigación que ya lleva un mes y que desde que desaparece Ana María fue el 3 de abril. El 3 de mayo se concreta la detención del único sospechoso. Y otro punto para la mesa, Luchito. Dígame. Se ha hablado también por parte de la Policía de Investigaciones de que se estudia la opción, la presencia de algún cómplice, que puede ser hombre o mujer. ¿Qué nos dice ayer la dueña de este condominio? Que junto a José Medina arrendaba también una pieza quien sería aparentemente la sobrina. Y que la sobrina se fue 2 días después que se fue José Medina desde este condominio, más o menos el 17 de abril. Es decir, también se constituiría la figura de una supuesta posible complicidad porque había alguien que compartía domicilio aparentemente con este sujeto ahí en este condominio en la ciudad de La Serena. Claro. ¿Me puedes contar, Danilo? Porque estamos viendo, tenemos nuestra pantalla dividida y debajo de la imagen donde estás tú están las imágenes de apoyo de cuando tú fuiste ayer al condominio, las que estamos viendo ahora. Cuéntanos un poco qué fue lo que hablaste con esta persona, porque ella te comenta lo de que ahí vivía José Medina, que incluso lo que me dices recién, que él vivía ahí con una sobrina. ¿Qué más te cuenta de él de los últimos días, por ejemplo? Claro, comenzamos esta conversación porque sabemos de la existencia de imágenes de la cámara de seguridad que muestran a José Medina saliendo en bicicleta con bolsas arriba de esta bicicleta. Las mismas bolsas que luego aparecen en el sector de Cuatro Esquinas con Avenida El Santo. Es decir, ahí fue trasladado el cuerpo de Ana María Pizarro. Entonces ahí inicia esta conversación con ella para ver si había opción de acceder a ese registro de cámara. Me dice que no lo puede hacer porque esto solamente se puede hacer a través de la policía, pero de igual manera comenzamos a hablar sobre la historia de esta persona. Me comenta que hace 4 años y medio, más o menos, él llegó a vivir ahí, que era una persona tranquila, que la conocía nada más que de un hola y chao, por ende no había mayor problema, que le arrendaba una habitación al interior de estos departamentos, que también vivía una sobrina ahí, que era conocido por realizar arreglos eléctricos, arreglos del hogar. Él tenía conocimiento de ese tipo de arreglos, por ende él los realizaba. Claro, esa era una de sus características principales. Y posteriormente que cuando comienza a ver el nombre, ella nunca se alertó tampoco. De hecho, le pregunté si ella había visto a Ana María Pizarro por el sector. Me dice que no. Me comenta que de pronto él se fue del lugar, se fue desde este condominio cerca del 14 o 15 de abril, según lo que ella recordaba, y que posteriormente apareció circular el nombre de él y la foto de él, y luego las imágenes, y luego llegó la Policía de Investigaciones, y es ahí en donde, como se dice coloquialmente, se le cae el mundo, porque no le calza esta historia de quién era su arrendatario hace 4 años y medio, que hoy día estaba vinculado a un homicidio bajo semejantes características, que inclusive cambió, dijo, las chapas de todo el condominio, porque tiene miedo ahora. Entonces realizaron el cambio de chapas del portón, de las puertas principales, porque este sujeto se va y posteriormente no sabía si iba a volver, no sabía nada del paradero. Luego confirma la presencia de esta sobrina, nosotros decimos presuntamente sobrina, no tenemos ninguna confirmación que exista este vínculo familiar. Claro, pero que era una sobrina que estaba viviendo en otra habitación que ella arrendaba otra pieza en los departamentos, y que ella también se va 2 días después que lo hace José Medina. Según las fechas que me entrega esta persona,
que habla como del 14-15 de abril, y luego el 17 de abril, todas estas salidas del condominio son anteriores al hallazgo del cuerpo de Ana María. El cuerpo de los primeros restos, el primer hallazgo fue el 19 de abril, el 20 se confirma, como decías tú, ellos habrían ido unos días antes. Pero claro, fueron muchos días, si uno calcula, desde el 3 de abril hasta el 14 o 15, para planificar, para poder llegar a él. Estaba ahí, estaba en un condominio a 1,5 kilómetros del lugar del hallazgo. El recorrido del condominio al lugar donde aparecen los restos de Ana María Pizarro es aproximadamente de 1,5 kilómetros. Recorrido que él habría realizado en bicicleta. Por ende, era un lugar cercano al lugar del hallazgo. Y es ahí en donde se comienza a levantar todas estas imágenes, todos estos diversos registros que buscan finalmente tener parte de el recorrido y cuáles los últimos minutos que realiza este sujeto hasta llegar al lugar en donde aparece el cuerpo de Ana María Pizarro. Danilo. Lucho Galde, llegamos al cuartel, nos vamos a bajar ahora para instalarnos por acá. Danilo, bájate en vivo, pero te quiero pedir algo, por favor. Si le puedes enviar a nuestro equipo de dirección y a nuestro querido editor la ubicación del condominio donde vivía José Medina. Se la puedes enviar para que después nosotros acá en el Wall analicemos la distancia de donde se encontró el cuerpo de Ana María. Te lo pido, por favor, Danilo, si se lo puedes enviar. Y además preguntarte, cuando él se va del condominio, te espero si quieres mientras mandas la ubicación, porque a veces es difícil hacer dos cosas a la vez. Pero cuando tú hablas con la persona del condominio, ella te dice que cuando se va José Medina, él le avisó que se iba, él le dijo que se va, o desapareció de un día para otro, no pagó, desapareció, o él avisó que se iba. Último minuto. No, entendemos que desapareció, que se va de un día para otro, porque ella dice, y de un día, justamente así como de un día para otro, no sé si fue el 14 o 15, se fue, y no lo vimos más. Entonces fue también sorpresiva la huida o que se haya ido desde este lugar José Medina. Por ende imaginamos que no se terminó de pagar el arriendo o todo lo que va asociado justamente a un hecho en donde este hombre se va de un momento a otro. Es una persona de nacionalidad china, también eso hay que consignarlo. La dueña del condominio. Cuesta un poco tener... claro, manejar el idioma, mantener también una conversación intentando que sea fluida con todos estos, con esta diferencia idiomática, pero de igual manera fue bien clara en todo su relato al momento de ir aclarando lo que estaba pasando justamente con este sujeto y que reiteramos, y también en un momento hubo alguna molestia por parte de quienes, de esta señora y quienes vivían en el condominio. Ellos no tienen nada que ver en esta historia. Este lugar es de interés porque es el último punto en donde sabemos que incluso, estuvo, ¿no? La persona que hoy día está detenida. Tiene que haber sido periciado. Fue la Policía de Investigaciones, recogió las cámaras. Hasta donde entendemos, el crimen se habría cometido al interior de este condominio. Entonces, es imposible que los medios no asistan a este lugar porque este es un lugar de interés para la investigación. Claro. Y eso, estamos hablando del sitio del suceso, finalmente. Danilo, ¿te puedo pedir un último favor? Aprovechando que estamos al aire. Si le puedes enviar a nuestro equipo de dirección y edición también la ubicación de donde fue encontrado el cuerpo de María José Zambra, donde estuviste ayer en el móvil. Si les puedes enviar también esa ubicación para que después lo vayamos a ver a nuestro video wall y tengamos claridad más o menos de los lugares, porque es súper importante lo que tú acabas de decir, la distancia que hay entre el condominio y entre el lugar donde fue encontrada Ana María. Porque según las pericias que realizó la policía y para donde va la línea investigativa, al parecer lo que está indagando la policía es que a Ana María la hayan asesinado en ese condominio. Eso es lo que se está investigando en primera instancia. Que a ella finalmente la hayan matado en ese lugar. Entonces por eso es un lugar de interés en este momento para la policía para establecer una serie de dinámicas. Claro, Lucho, de hecho, por la información que se maneja hasta el momento, reiteramos, esto se va a dilucidar en un par de minutos cuando al interior del cuartel de la Policía de Investigaciones se puedan responder algunas preguntas en torno a todas estas dudas. Hasta el momento sabemos que José Medina sale con los restos de Ana María Pizarro desde el condominio.
arriba de su bicicleta con estas bolsas que luego aparecen en el lugar del hallazgo. Por ende, hasta ahora y con la información que tenemos sobre la mesa, es al interior de este lugar en donde se habría cometido el crimen. Entendemos que Ana María Pizarro habría ido hasta este lugar. Ahora, ¿qué había detrás de este encuentro? Decíamos que iba a ser muy importante y ha sido la única claridad que hemos tenido desde el día 1, desde el día que se lleva a cabo el hallazgo, que iba a ser muy importante el peritaje al celular, que este dispositivo iba a hablar, iba a entregar información porque estaba junto a Ana María Pizarro. Seguramente es el peritaje a este teléfono el que ha ido revelando finalmente con quién se iba a juntar Ana María, a dónde se iba a dirigir, cuál era la dirección a la que se iba a concretar este encuentro con quien era entonces su expareja, y es también este dispositivo Jaime, el que tiene que haber entregado toda esa información sobre la mesa. Luchito. ¿Cómo, perdón? Ya. Mira, me voy a ir ahora a nuestro video wall y le voy a pedir a don Jaime que me preste el puntero que me prestó ayer. Me voy a mover hacia allá para que podamos tener claridad. Danilo, no sé si tú estás con... Gracias, don Jaime. Si es que tú estás con retorno de imagen, pero aquí tenemos la dirección que nos enviaste tú, que el lugar donde está el condominio, donde fue la PDI a periciar, esto está en Pampa Baja 23, ¿o no, Danilo? Claro, ¿Sí? ese es el lugar en donde estuvimos ayer conversando con la dueña del condominio. Claro, esto es Pampa Baja 23, ahí es donde se encuentra el condominio, y ahí es donde la PDI estuvo realizando distintas pericias durante la noche, el viernes en la noche, ¿o no, Danilo? Cuando tú ibas para allá. Sí, no, durante todo el proceso investigativo estuvo ahí, desde el hallazgo del cuerpo de Ana María Pizarro, este lugar estuvo ahí siendo periciado. Claro, es en este lugar. Mucha gente me escribió ayer que estaba ocupando al revés el puntero que se toma de acá, pero como es negro este lado, genera el contraste, por eso lo ocupo al revés. Si lo ocupo para este lado no se ve dónde indicamos, entonces por eso lo ocupo al revés para la gente que me pregunta. Acá está entonces el condominio, y acá está donde fue encontrada Ana María aproximadamente. Ana María es encontrada en aproximadamente 100 o 200 metros hacia el interior por calle Cuatro Esquinas, en la esquina con Ruta 5. Es este lugar, es acá. Según lo que nos marcan las distintas aplicaciones, son aproximadamente 2 kilómetros. A pie marca que son 26 minutos, pero esto en bicicleta, Danilo, no es más de 10 minutos, 15 en el peor de los casos, ¿no? Sí, se reduce considerablemente el tiempo del recorrido, y habrían sido un par de viajes los que realizó finalmente son este cerca de 4 viajes, individuo creo, a bordo de la bicicleta. Yes. Creo que son Entonces, 4 viajes viajes lo que captan las cámaras de seguridad. Y te agrego algo más. Avenida Cuatro Esquinas, en toda esta parte, desde aquí, desde Avenida El Salto hacia la costa, porque hacia allá está la playa, esta es la Ruta 5, esto que está amarillo acá. Todo este sector de Cuatro Esquinas es de mucha chacra. Ustedes lo alcanzan a ver, que hay hartas plantaciones. Entonces, todo esto, ahí lo estamos viendo en nuestro dron. El dron está ahí está cerca de, si la memoria no me falla, ahí esa es Cuatro Esquinas y claro, ahí está, justamente. Es este sector. Todo este sector está en bajada además y no hay semáforos. Entonces, este tramo, desde Avenida El Santo hasta casi Ruta 5, si son 2 minutos en bicicleta en bajada, es mucho. Es un tramo súper rápido. Entonces, por eso se explica que los viajes los haya hecho tan rápido, no se debe haber demorado más de 1 hora en haber realizado los 4 o 5 viajes, Danilo. Claro. Y de hecho teníamos algunas dudas que ahora con la información que ya manejamos podemos comenzar a responder. Porque, por ejemplo, bueno, no habían cámaras en este sector, habían cámaras municipales que creo que eran la 23 y la 24, pero que no estaban funcionando en ese momento. Pero esto durante el día es muy difícil de cruzar de un lado a otro. Hay mucho tránsito vehicular en este sector de Cuatro Esquinas. Entonces uno se preguntaba, a ver, ¿vino en un auto?
trajo todo en un auto y finalmente ahí detuvo el auto. ¿Cómo lo hizo? Si el tránsito acá es tan fuerte a esa hora. Claro, si lo hizo en bicicleta, da lo mismo el tráfico vehicular que había, el tránsito. Si lo hizo en bicicleta, podía perfectamente ir y volver rápidamente y estar por este sector que en un comienzo la familia había descartado, que así lo habían mencionado, habían descartado este lugar como un sitio de interés para la búsqueda, justamente lugar, por Danilo? lo transitado que era. No les ¿Qué calzaba. lugar? ¿Perdón? ¿Qué lugar había descartado la familia? El de Cuatro Esquinas. Acá. El de Cuatro Esquinas, nos mencionaba Norman en uno de los móviles que hicimos en Mucho Gusto, que ellos en un momento habían descartado Cuatro Esquinas justamente por el gran tránsito vehicular que había. Entonces decían, ¿cómo va a aparecer o cómo vamos a buscar en un lugar que es tan, donde pasa tanta gente, donde hay tanto tránsito de autos, de personas? No creemos que ahí sea un lugar para realizar la búsqueda. Eso lo mencionaba Norman Bugueño, vocero de la familia, en uno de los móviles que realizamos, pero claro, ahora vamos entendiendo que no fue en un vehículo en donde se dirigieron, fue en bicicleta y de esa manera también lo podía hacer sin importar la cantidad de personas que iban pasando, que pueda llegar a este lugar y realizar el lanzamiento, digamos, de los restos de Ana María. Y que si lo comparamos a esto solamente desde la especulación, Lucho, porque no hay una confirmación oficial, pero si lo comparamos con la muerte de María José Zambra, es la misma forma de operar. Sí. Los restos aparecieron repartidos, pero en el mismo lugar, y encontraron los restos todos en el mismo sitio. Claro. Mira, tenemos acá, nos acaban de hacer el cambio, mira, según la aplicación por Google, nos dice que desde el condominio hasta el lugar aproximado donde se encontraron los restos, en bicicleta son 7 minutos. Es muy poco el tramo. Mira. Danilo, te pido que nos esperes ahí en la PDI, porque si tú lo recuerdas, hace algunos días se realizaron los funerales de Ana María Pizarro. La familia por fin pudo tener el cuerpo después de todas las pericias que se le realizaron en el servicio médico legal y también por parte de la Fiscalía. Hasta ese momento no se sabía quiénes eran o quién era el autor de este hecho. Hasta ahora, durante esta mañana, la policía ya entrega un dato concreto referente a la detención del único sospechoso en el crimen. Último minuto. Ya, volvemos con Danilo. Tenemos acá los tránsitos que eventualmente habría realizado el único detenido por... Miren, me mandaron la ubicación, muchachos, se las voy a enviar a ustedes también, de el hallazgo de María José Zambra. Lo mandé a Team Fin de muchachos, me lo envió Danilo recién. Para que tengamos más o menos claridad de cuál es la distancia de la cual estaban separados, donde se encuentra el cuerpo de María José Zambra el año 2019 y donde se ha encontrado el de Ana María Pizarro. ¿Por qué es importante esto? Por los tipos de lugares y las características. Danilo, tú has reporteado muchos homicidios y sabes que las formas de operar de los homicidas se repiten. Claro. Comienzan a aparecer patrones comunes y luego con las investigaciones vamos encontrando varias similitudes. Y que podría ser este el caso. Reiteramos, esto está en medio de una investigación policial. No sabemos todavía si existe o no participación de este detenido en el crimen de María José, pero de igual manera existen elementos que están vinculando a ambas investigaciones. De hecho, hay una quizás de las coincidencias más macabras que tiene todo esto, y que puede ser un dato de mera casualidad, que lo decíamos ayer, pero que de igual manera es importante indicar. Del lugar donde aparece María José Zambra el 19 de octubre del año 2019, hay 800 metros de distancia a donde vivía Ana María Pizarro, que es el último lugar en donde sabemos que ella salió y donde están estas cámaras de seguridad que captan su salida desde este condominio hacia un lugar que hasta hace poco no sabíamos cuál era su destino. Y entre ambos lugares hay 800 metros. Puede ser una casualidad, pero no deja llamar la atención la poca distancia que había entre este lugar y donde vivía Ana María. Ana María vivía ahí hace solamente 8 meses. Y también hay que consignar eso. Según nos había mencionado la familia, vivía junto a una amiga, entendemos, y lo había hecho por motivos laborales, porque desde La Higuera a La Serena el recorrido durante la mañana era muy largo, era cansador. Entonces, para estar más cerca de su vida laboral, ella decide arrendar en La Serena, porque son más o menos 50 minutos de viaje desde La Higuera a La Serena. Por ende, ella se viene a vivir hasta La Serena y arrienda aquí con una amiga.
existe esa distancia, ese dato que podríamos reiterar, podría ser intrascendente, pero es importante consignarlo, la corta distancia que hay entre donde vive Ana María y donde aparece el cuerpo de María José el año 2019. Ese es uno de los elementos. Ahora también, por supuesto que parte de esta investigación nos tiene que aclarar cuál fue el móvil. Descartábamos el tema del robo, descartábamos el tema del robo al finiquito, le dejaron su celular a Ana María Pizarro. Entonces, ¿qué lleva finalmente a que se concrete este encuentro? ¿Fue él el que la llamó para que se reunieran? ¿Él ya tenía planificada esta situación? ¿O fue algo que se fue dando de manera fortuita? Son algunos de los elementos que ahora, con la detención de este sujeto, de José Medina, 49 años, venezolano, detenido en Carabobo este sábado a las 23:40 horas, se van a poder comenzar a aclarar para también entender y dar una tranquilidad a la familia. ¿Qué fue lo que gatilló la muerte de Ana María Pizarro? Y Lucho, una de las cosas que la familia de María José Zambra, de la víctima del año 2019, menciona y sostiene es que tal vez si se hubiese puesto una investigación, se hubiese puesto los ojos más sobre este sujeto, se podría haber evitado la muerte, esta segunda muerte que enluta a la región de Coquimbo, si es que la misma persona es la que está detrás de ambos crímenes. Es que lo que dices tú es súper importante, Danilo. Me acuerdo, no sé, el caso Ámbar. El caso Ámbar, tuviste a un indultado por un delito gravísimo, por un delito terrible, y que después termina cometiendo otro. Y después nos enteramos en una entrevista periodística de que había cometido otro más. Entonces ahí hay un tema que no es menor. Y hay un tema que desde hace rato lo venimos hablando y se viene cuestionando por parte de los medios de comunicación de cómo está actuando la justicia en ese sentido, qué está pasando con estos informes y análisis que se están realizando de personas condenadas por delitos violentos y delitos tan violentos. En los informes de Carabineros los vemos a veces como delitos de alta connotación social. Y en este caso estamos hablando de un tipo que, al parecer, porque todavía, recordemos, no está formalizado ni condenado, se trataba de un peligro para la sociedad. Si tiene algún tipo de vinculación con la muerte de María José Zambra, acá estamos hablando de una situación terrible, de un hecho terrible. Y como les decía, estamos esperando que nos cargue la imagen para tener los dos lugares donde fueron encontradas las presuntas víctimas. Hablo en presunto porque todavía no está condenado, de este ciudadano venezolano. Pero ¿qué es lo que a mí me llama la atención, Danilo? Y te pido, por favor, tú que estuviste en el lugar, que nos grafiques de mejor forma. ¿Son muy similares los lugares donde se encontró Ana María con María José? Son dos lugares con mucha vegetación, dos lugares en donde es fácil ocultar justamente algún elemento a la vista de la gente que pasa por los alrededores. Ese es un patrón común en ambos lugares. Mucho verde, todo muy alto, digamos, en donde se puede volver más simple realizar este ocultamiento. Ahora, en el lugar donde aparece María José hay muy cercano una cancha de fútbol, y que de hecho eso fue clave porque fueron niños los que dieron cuenta en ese momento que estaban jugando, que habían restos humanos en ese sector. En este otro lugar era muy solitario, y aquí no hubo participación de vecinos ni de algún testigo. Fue la Policía de Investigaciones, a través de el seguimiento que estaba haciendo a el teléfono, entendemos, de Ana María Pizarro, que finalmente logra triangular y ver los últimos lugares de conexión y llegar de esa manera a este sector en medio de su proceso investigativo, y ahí se encuentran con los restos de la mujer de 56 años. Pero en ambos casos tenemos esta similitud de mucha vegetación, de lugares con mucho verde, donde se podría hacer más simple realizar los ocultamientos. Pero en el caso de María José Zambra, además hay un puente, y es un lugar quizás mucho más transitado que donde aparece Ana María Pizarro. Pero si me preguntas derechamente, ¿hay similitudes en ambos lugares? A ciencia cierta y a la vista, a lo lejos, se nota que son parecidos los lugares en donde aparecen ambos cuerpos. Y dos cosas. La primera, a Ana María se le buscó en primera instancia muy cerca de donde fue encontrada María José, ¿o no? Que es cerca de la desembocadura del Elqui.
Puede ser que ella, no tengo esa confirmación de ese dato, pero puede ser que haya sido uno de los lugares de interés, porque esta búsqueda se extendió por 17 días. Entonces estamos hablando que fue rastreado todo el sector de La Serena. De hecho, el primero o segundo día se descartó que haya estado ella en el terminal de buses. Por ende, inmediatamente dijeron, ella no ha salido de acá. Y es ahí en donde se centró solamente en el radio de La Serena la búsqueda de Ana María Pizarro, que eso fue al inicio de la investigación, y de esa manera se comenzaron a rastrear muchos lugares. Recordar también, y es importante, a medida que vamos conversando van apareciendo y voy recordando datos. Esta búsqueda, aparte de la Policía de Investigaciones, bomberos, la encabezó principalmente vecinos y familiares, que era uno de los reclamos que ellos tenían de lo solo que se sintieron, que ellos mismos se organizaron y salieron a buscar por diversos lugares. Decían por ahí, entré a lugares que jamás imaginé que iba a entrar para ver si por ahí podrían haber visto a Ana María, si podría encontrarse en algún lugar, siempre con la esperanza que estuviese viva. Entonces, esa fue la esperanza que se mantuvo hasta inclusive el 20 de abril, hasta que no se confirmara que era ella a quien pertenecían los restos. La familia seguía creyendo que ella estaba con vida y de esa manera se pudo ir a varios lugares y puntos de interés para esta investigación. Finalmente no estaba tan alejada de incluso los lugares que fueron a buscar cercanos, familiares en relación a esta búsqueda. Por ende, ha sido un proceso bastante doloroso y que de cierta manera poco a poco se va intentando cerrar o cicatrizar estas heridas que seguramente nunca terminan de cicatrizar, pero por lo menos ya le han podido dar una despedida hace unos días realizando el funeral, y ahora ya con una tranquilidad que esta persona ha sido detenida, que se extendió tan solo por un mes toda esta angustia, que pudo haber sido mucho más tiempo, sin ir más lejos, 5 años y medio, ya María José Zambra esperando justicia. Entonces, de cierta manera, Ana María Pizarro, la familia y su círculo cercano tiene una tranquilidad hoy día de que esta persona ha sido detenida, y de seguro con las mismas dudas y preguntas que estamos nosotros en este diálogo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se lleva a cabo el encuentro? ¿Cuál fue el móvil? Demasiadas interrogantes todavía, Luchito. Mira, tenemos acá el mapa con los dos lugares donde fueron encontradas María José y Ana María. Ana María Pizarro es encontrada acá, en esta zona de acá abajo, donde la vemos nosotros. Aquí está la ruta 5, acá está Cuatro Esquinas. Obviamente el mapa nos tira por caminos para establecer la distancia, pero este es un aproximado. Y acá es donde fue encontrada María José Zambra el año 2019. Nos marca aproximadamente 5,5 kilómetros entre ambos lugares. Este sector de acá, donde se encontró María José Zambra, donde estuviste tú ayer, Danilo, haciendo el móvil, es muy cerca de por donde pasa el río Elqui. El río Elqui está por acá, este es el río Elqui. Todo esto de aquí hacia acá está el Valle del Elqui, todo eso. Y acá este es el sector donde fue encontrada María José Zambra. Yo recuerdo que algunas de las búsquedas se habían realizado por este sector, cerca del puente Zorrilla, que es el que está acá, y por este sector se habían realizado las primeras búsquedas de Ana María. Y te preguntaba lo del terreno, precisamente por esto que los homicidas vuelven a realizar sus actos. Habitualmente reiteran las conductas. Eso no es algo que se me ocurrió a mí, sino que está estudiado por psicólogos criminalísticos, ex policías lo han comentado muchas veces, vuelven a repetir sus conductas. Por eso, si es que en este caso estamos hablando de que el detenido por la muerte de Ana María tiene alguna vinculación con María José, insisto, lo sigo hablando en presunto porque esta persona no ha sido ni siquiera formalizada en nuestro país, solamente está detenida como sospechosa. Si tiene alguna vinculación, los hechos son súper similares, por la forma en la que se realiza el crimen, por la forma en la que son encontradas las víctimas, por la forma donde son dejados los cuerpos. Entonces, las similitudes son muchas y el radio de acción termina siendo uno solo, que es en La Serena, Danilo. Y lo último que te iba a preguntar es, ¿hasta ahora se sabe por qué o cómo la policía llegó a este sector de Cuatro Esquinas? Último minuto. Mira,
sobre ese último punto, entendemos que ha sido clave el tema de la triangulación del celular. Y entendiendo que, recordemos que el dispositivo móvil de Ana María Pizarro estuvo encendido desde el 3 de abril, que es el último día que sabemos de su ubicación, donde la vemos, estuvo encendido durante el 3 de abril, el 4 de abril y hasta la madrugada del 5 de abril recién ya no recibió llamados. Es decir, presuntamente imaginamos que se descargó, pero estuvo encendido durante todos esos días. Es decir, hubo un tiempo bastante extenso para poder captar la señal de su teléfono, de su dispositivo móvil, y de esa manera seguramente se logró triangular con las antenas y situar este lugar, que es por eso que finalmente la PDI va avanzando hasta este lugar como una de las últimas señales que recibe del dispositivo móvil de Ana María Pizarro. Es por eso que se habría llegado hasta este lugar. Y de ahí en adelante, una vez que se realiza el hallazgo en Cuatro Esquinas, entre Avenida El Santo, la Ruta 5, se comienza a hacer, intentar reconstruir qué pasaron en estos 7 kilómetros que habían entre el condominio Mistral 3, que es donde sale Ana María Pizarro, y el lugar del hallazgo. Hay 7 kilómetros de distancia entre el último punto y el lugar donde ella aparece sin vida. Ahí comienza a reconstruirse esta historia hacia atrás. Se comienzan a levantarse imágenes. Hay algunos sectores, hay alguna tienda que vende estos elementos para la construcción, ¿verdad? Felipe. En el camino. Hay un sector también con muchas botillerías que también eran lugares de interés en donde se fue levantando registro de cámaras de seguridad porque habían indicios de cuál podría haber sido el camino que recorrió Ana María Pizarro. De esa manera finalmente se logra ya individualizar al sujeto. Recordemos que cuando la PDI confirma que existe una persona individualizada es el día miércoles. Se confirma que son sus restos el día domingo. Es decir, 3 días después ya tenían individualizado al sospechoso. Claro, 3 días después del hallazgo, pero en realidad eran 20 días desde que Ana María había desaparecido. Por ende hubo un tiempo bastante extenso para este sujeto, para escapar, para ir a otro lugar. Imaginábamos a algunas personas que podría estar en Chile, pero en otros sectores, en algún pueblo más escondido, pero en realidad estaba en la ciudad de Carabobo. Había salido de Chile, había regresado a Venezuela, y es ahí en donde finalmente se llevó a cabo la detención de él. Pero esas son las claves en relación a cómo se sitúa la Policía de Investigaciones en este lugar, entendiendo que acá el celular ha sido clave, tanto para encontrar el sitio de interés, para poder rastrear y también para reconstruir con quién se iba a juntar, cuáles fueron las últimas comunicaciones y cuál era el motivo de su salida desde su condominio ese 3 de abril cerca del mediodía. Claro, en eso es súper importante lo que tú dices del teléfono. Esa era la duda que yo tenía la semana pasada o antepasada, que es cuando se identifican los restos que ya se avisa básicamente y lo cuenta en nuestro programa. Lo dice la tía de Ana María, nos dice en vivo con Rodrigo Chávez, dice sí, ya nos comunicaron, es efectivo, se trata de Ana María, lo dice a eso de las 12:30, me acuerdo, hace 2 semanas en nuestro programa. Y en ese sentido pasa a ser súper importante el tener claridad de cómo se había llegado al sector de Cuatro Esquinas. ¿Por qué te lo preguntaba? Porque fue una llegada muy certera. No es que la policía se topó con esto o llegaron de alguna forma, entonces por eso era súper importante saber cómo la policía había llegado a ese punto que pasa a ser súper importante. Se encuentra ella ahí y me llama mucho la atención lo del celular, Danilo. ¿Por qué estaba ahí el celular de Ana María? Habitualmente, en estos casos, no sé, me voy a ir un poco más atrás. Fernanda Maciel. El teléfono de Fernanda Maciel costó mucho encontrarlo. De hecho, no recuerdo si es que el teléfono apareció o no. Pero en este tipo de situaciones donde hay un crimen y se trata de hacer desaparecer una persona, su teléfono celular es lo primero que se destruye. Porque te va dejando huella, te va dejando una pista. Sí. Y en este caso, el teléfono de Ana María estaba ahí. No sé, estoy pensando, quizás el autor del hecho no se lo quiso llevar a su domicilio o a algún lugar porque sabía que si ese teléfono se prendía en algún momento iba a tirar una señal. Y quizás por eso prefirió dejarlo ahí. Me da esa idea a lo mejor. Y si uno se pone más mal pensado, podría pensar que si se trata de la misma persona que cometió el otro crimen, ya lo había vivido.
ya se había encendido el celular y ya lo habrían ubicado. Entonces ya tenía la experiencia para evitar esa situación. Ahora, insisto, esto es mera especulación, pero claro, llama mucho la atención que no se haya llevado el teléfono. Y de hecho, uno muchas veces va por lo más técnico, ¿no es cierto?, el peritaje del celular, el análisis que se le pueda realizar, pero a lo mejor el mismo celular tenía huellas, algo más simple, digamos, y quizás esas huellas también pueden haber sido las que hayan facilitado la ubicación o la individualización de este sujeto. Son varias las preguntas. Esta persona llevaba 4 años y medio al menos viviendo en este condominio. Después de tanto tiempo, digamos, algún rastro, alguna pista tiene que haber dejado en nuestro país, en La Serena, con una vida tan extensa ya en la ciudad. Son varios los elementos que acá uno comienza a especular y se comienzan a poner sobre la mesa, que tienen que haber servido, haber sido muy útiles al momento de realizar esta investigación. Una investigación que la Brigada de Homicidios con el Ministerio Público han liderado y que es una gran noticia para quienes están estaban con mucho temor acá en la ciudad. De hecho, anoche, cerca de la 1:35, 25 para las 2 de la mañana, me llamó Norman Bugueño, el vocero de la familia, quien ha representado a la familia de Ana María, me llama a esa hora para decirme que lo habían detenido. Una sensación de alivio que es difícil de explicar, pero es esa sensación de, por fin, lo detuvieron, lo tienen. Me llamó la PDI, te quiero avisar, me dijo, pero lo detuvieron en Carabobo y ahora hay que ver qué es lo que viene para adelante, pero ya lo tienen y eso nos tiene tranquilos. Y esa fue finalmente la sensación que seguramente también se replica al resto de la familia de Ana María Pizarro, una única hija, 2 nietos, su madre, sus tías. Ella estaba muy presente en toda la vida de su familia, hablaban todos los días por teléfono y de un día a otro desapareció. Y luego, cuando te enteras de la manera en que fue asesinada, es que esta historia realmente es una pesadilla por donde la mires. Claro, termina siendo una pesadilla por donde la mires, Danilo. Y en este caso, claro, mira, tenemos ahora acá en nuestro video wall los 3 lugares de interés de esta historia. Tienes acá el condominio donde vivía José Medina, está acá. Tienes acá el lugar donde encontraron el cuerpo de Ana María y tienes acá el lugar donde encontraron el cuerpo de María José. Ahí están. Este es el triángulo que actualmente está investigando la policía para tener mayor claridad de qué fue lo que ocurrió, si estos 2 hechos están conectados o no, porque lo del teléfono ya dice mucho, pero todavía no tenemos certezas por parte de la policía, que eso es algo que me imagino en el punto de prensa también lo vamos a saber o vamos a tener mayor información. Pero claro, ya te dice mucho sobre lo que pudo haber ocurrido, lo que pasó con el teléfono de María José y lo que me comentabas tú recién, Danilo, que es súper importante, esto que la policía logra llegar hasta el sector de 4 Esquinas, donde finalmente es encontrado el cuerpo de Ana María.